mi generación está muy lejos de vivir lo que vivió la generación de Sam, lo cual me parece increíble. Y ahora mi generación lo viva más libremente. Felicitarte por el trabajo que haces, porque abres puertas, te comunicas con la gente joven, que ya es otro mundo totalmente. Hola, mi nombre es Samantha Flores y soy presidenta de la asociación Casa de Día para el Adulto Mayor LGBTI. Hola, ¿qué tal? Yo soy Ali Izquierdo y soy publirelacionista y creadora de contenido. Cuando yo llegué a México, el mundo gay, como era tratado como una película de Frankenstein. Vivíamos en un mundo de Frankenstein y ahora estamos viviendo en una película de Walt Disney. Esa es la gran diferencia. Bueno, en el caso de Sam creo que es algo completamente... ni siquiera es medible. Yo creo que hay una diferencia muy grande entre el trabajo que hace ella y el trabajo que hacemos nosotros, ¿no? Siento que vivir en una generación o pasar por lo que tuvo que pasar esa generación llevó un montón de cosas y un montón de sacrificios y un montón de cosas muy duras para que ahora mi generación lo viva más libremente. El cambio mayor que hemos tenido es cuando tuvimos la pandemia del VIH. Como todas las familias tuvieron alguien cercano, un hijo, un sobrino, un vecino gay que se murió de VIH, vieron el dolor que causaba a las familias y todo eso, y eso como que les abrió más la mente, no ser tan cuadrados y darse cuenta que somos seres humanos simple y sencillamente, ¿no? Como cualquier otro. No te miento, 5 de cada 50 mensajes son: estoy triste, me pasó esto en casa, dame un consejo, ¿cómo crees que pueda hacer para salir del closet? ¿Cómo crees que pueda hacer sin mi papá, sin mi mamá? Entonces ya ahí toca el tipo del creador a que te estés acercando. Yo soy mucho de coger y mandarle una nota de voz para por lo menos hacerle sentir mejor en ese momento. No me considero una persona que pueda darte consejos porque para eso hay profesionales y gente que te conoce realmente, pero siempre creo que es bueno como poderles hacer sentir que estás ahí cerca, aunque sea por un momento, ¿no? Porque recientemente los niños se escudan muchísimo, y digo niños porque realmente mi audiencia es de niños, se escudan mucho en guardarse las cosas, en no decir nada y meterse a TikTok o meterse a YouTube y solamente no decir nada. Creo que eso sí es una gran como desventaja en la generación actual, que los niños ya casi no hablan. No tuve yo realmente ningún problema, pero en esa época, yo creo que todavía ahora, la gente de turismo prefiere contratar gente gay porque no tiene familia, no tiene hijos, no tiene tantas obligaciones y entonces nos pagan lo que quieren y uno les da servicio. Ahorita está en las noticias el asesinato de un muchachito de 17 años y todo el mundo está indignado, toda su escuela lo está reclamando las autoridades y es un muchachito que están diciendo por radio que como tenía preferencias sexuales diferentes, piensan que por eso lo mataron. Afortunadamente, y supongo que también por cómo soy yo, tengo muy poquito hate, muy poquito. O sea, sí hay personas
y que también mi carácter tendrá que ver, porque a lo mejor muchos tomarían como ciertas cosas que me dicen a las que yo ya estoy acostumbrada, lo tomarían como hate, ¿no? Como esa parte de, ay, quieres ser niño, y a lo mejor lo tomaría alguien más como hate. Yo lo tomo como una parte más de mi vida que ha venido conmigo desde hace mucho tiempo y ya no es algo que yo vea como algo que me afecte. Pero sé que hay una masa de gente que se dedica únicamente a decirte cosas que te hagan sentir mal. Y entre más mal ven que te hace sentir, más lo hacen. La vida me facilitó construir un grupo de amigos más jóvenes que yo, pero que amo y que me aman, que puedo sentirme muy orgullosa, porque dicen que quien tiene un amigo ya es una gente afortunada, y yo tengo más de 10, fácilmente 15 amigos que amo y que me aman. Bueno, pues a diferencia de Sam, yo podría decir que dentro de la industria de la creación del contenido es un poquito más complicado generar como esta comunidad, no porque no existe y no porque no haya muchos creadores que se dediquen como al tipo de activismo LGBT, sino porque creo que es un poco más complicado. Quizás existen envidias, intereses o cosas así que evitan que se conviva de manera adecuada. Y mi sueño sería que hubiera una casa de día para el adulto mayor LGBTI en las 16 alcaldías que hay en la Ciudad de México. Una de las motivaciones más increíbles que al menos tengo yo son mis seguidores y la gente que me apoya todo el tiempo, y definitivamente tengo un montón de metas a partir de eso. Quiero publicar mi libro, quiero hacer muchas cosas, pero siempre he sido muy consciente que toda esta construcción va justo de la mano de las personas que me siguen, de las personas que me apoyan. Que antes la gente que presidiarios y eso eran los que se tatuaban, ¿no? Y ahora es lo más normal, y en una chica todavía más. Qué bueno además, ¿no? Que cada quien pueda hacer lo que realmente quiere hacer y haga lo que realmente le guste hacer, ¿no? Mi generación está muy lejos de vivir lo que vivió la generación de Sam, y siento que todavía hay mucho trabajo que hacer en el camino, y me encanta que haya personas que hicieron eso antes y personas que lo sigan haciendo ahora. Y no sé, o sea, lo que hace ella me parece de verdad admirable. La vida es la que te aconseja, ¿no? Yo les digo a los jóvenes, goza tu juventud, vive plenamente tu juventud, no desperdicies tu tiempo en otra cosa más que en ser joven, feliz, maravillosamente joven, y goza de tu juventud y de tu vida.